buenas tardes a todas y todos, nuestra audiencia. Ya me estoy acostumbrando, me está gustando más esta pega como de moderador, de relator, que voy a abandonar mi pega de profe. Bueno, ya los que ya me conocieron algunos de ustedes, veo varios nombres ya repetidos acá. Espero que estén disfrutando la actividad. Y hoy, bueno, como toda actividad, llegamos al fin, ¿cierto?, de este ciclo de charla. De todas formas, los dejo invitados porque, ¿cierto?, a través de la escuela siempre estamos organizando este tipo de actividades y a través de, ¿cierto?, de la universidad se organizan muchas actividades de vinculación que a lo mejor son de interés para ustedes, así que los dejo cordialmente invitados para que sigan, ¿cierto?, las páginas y las redes sociales de la universidad y vean cuáles son las actividades que vamos a tener en los próximos días. De hecho, solo para hacer un alcance, ahora en agosto hay una charla que dicta la carrera del lado, para que vean que yo no soy resentido con los ingenieros comerciales. Van a hablar de criptomonedas, que es un tema bien interesante para que le echen una miradita. Otra cosa, hay un link que está en el chat, que como siempre le he dicho, es un link de inscripción. No les va a tomar más de 5 segundos inscribirse para que puedan recibir, ¿cierto?, novedades y para que puedan recibir esta presentación y poder, ¿cierto?, ayudarnos a nosotros también a mejorar a través de las encuestas de satisfacción y eso, ¿sí? De esa forma nosotros también tenemos la posibilidad de retroalimentarnos, ¿sí? Las preguntas que tengan, me las dejan en el chat y al final de la presentación le vamos a pedir a Gonzalo que nos pueda ayudar con eso, si es tan amable. Las presentaciones que ya se dieron de los días 22 y 27, creo que sí, del 22 y 27, ya están en YouTube, ¿cierto? Y entiendo que Giselle se las compartió ahora mismo en el chat. Oye, lo último que quiero decir que este ciclo ha resultado extraordinario y lo mejor de todo, para que todos sepan, ¿cierto? Lo mejor de todo es que los tres expositores extraordinarios profesionales, los tres son todos ex UTEM, así que no, estamos más orgullosos que ni les cuento mejor. Bueno, para no retrasarlos más, recuerden el link, por favor, recuerden el link, inscríbanse. Para no retrasarlos más, los voy a dejar con mi colega y amigo, ¿cierto? Gonzalo, para que se presente ahí, usted diga su currículum, don Gonzalo, y agradecido en el alma de su exposición. Vale, se ve bien y se escucha bien, ¿cierto? Extraordinario, ¿Sí? don Gonzalo. Extraordinario. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gonzalo Madrid. Estudié entre el 2006 y 2010 en la Universidad del UTEM, contador auditor, y también soy magíster en tributación de otra universidad, por si acaso. Así que feliz y orgulloso de que me hayan invitado aquí a conversar de estos temas que son sumamente importantes e interesantes, ¿ya? Bueno, se supone que en sí el título de la canción es Hoy más que nunca, ¿ya? Pero aquí yo le puse como un agregado, hoy más que nunca el Estado necesita recursos, ¿ya? Y esto es básicamente porque la caja fiscal el último tiempo ha estado bastante ajustada, ¿ya? Vamos a analizar algunas exenciones tributarias y beneficios tributarios que se están analizando a través de una comisión que el Ministerio de Hacienda, el antiguo ministro de Hacienda Ignacio Briones, en el año 2020 convocó a 16 economistas, ¿ya?, a revisar el sistema tributario completo, ¿ya? Y la misión de esta comisión era básicamente analizar todas las exenciones, o la mayoría de las exenciones y beneficios tributarios. Tenemos que recordar que más o menos entre 9.000 y 9.200 millones de dólares anuales le cuesta al fisco entregar beneficios tributarios, ¿ya? Obviamente con el fin de incentivar el ahorro y la inversión. O sea, estamos hablando más o menos de entre el 3,5% del PIB. Por tanto, eso es mucha plata, ¿ya? La idea es que en esta presentación veamos en un principio, como buenos auditores, probablemente la mayoría son auditores, vamos a ver un análisis económico, ¿ya?, que es básicamente una proyección que hizo la Dirección de Presupuesto, ¿ya?, del año 2021, en donde vamos a analizar principalmente los ingresos proyectados, ingresos del fisco, ¿ya? O sea, vamos a hablar acá un poquito de finanzas públicas,
también de los gastos, del nivel de endeudamiento del país y de los activos que hoy día tiene, ¿ya? Una vez que analicemos esa parte, ya vamos a entrar en detalle en la revisión de los beneficios tributarios, ¿ya? De acuerdo, obviamente, al informe que preparó esta comisión. Por si acaso, este informe fue entregado al nuevo ministro de Hacienda, ¿ya? Rodrigo Cerda, durante el mes de febrero, ¿sí? De este año 2021, y se espera ya el informe definitivo durante el mes de julio de este año, o sea, entre julio y agosto, ya todavía está un poquito atrasado. Está en la puerta del horno, está por si acaso ese segundo informe, que es más bien un informe cuantitativo. El primer informe podríamos decir que es cualitativo, ¿ok? Entonces, respecto del análisis económico, acá podemos ver los ingresos que proyecta el fisco que vamos a tener durante el año 2021, ¿ya? Y si se fijan, la mayoría, o sea, cerca del 90% de esos ingresos corresponden a ingresos tributarios, ¿ya? La segunda partida más importante, que se supone que... ¿Sí? Disculpa que te moleste, pero ¿sabes qué? No se ve la diapo. No sé qué pasa, pero no se está viendo tu presentación. Te ves tú conversando, pero la presentación no se ve. Chuta, a ver, coloqué ¿La estás acá... compartiendo? Sí, a ver, vamos a compartir nuevamente. Share screen, ahí. Qué bueno que me avisó Gise. No sé si ahora... Ahora sí, pero ponerla en modo presentación. Cosas que pasan. Gracias, Javier, ¿Sí? por avisarnos también. Ahí sí. Pero ahí Ahora se ve, ¿o sí. no? Sí, ahora perfecto. sí, perfecto. Ya, súper. Entonces, como les decía, acá en primera instancia les estoy mostrando los ingresos proyectados por el fisco para el año 2021, ¿ya? Por si acaso esta información es toda extraída de la Dirección de Presupuesto. Entonces, del total de ingresos, cerca del 90% corresponden a ingresos por conceptos de impuestos, ¿ya? Ahora, acá, una de las debilidades que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE ha establecido sobre el sistema tributario chileno es que la mayoría de los ingresos tributarios corresponden a a impuestos indirectos, ¿ya? Los impuestos indirectos básicamente son impuestos al consumo, ¿ya? Por tanto, la mayoría de los países de la OCDE, esta variable o esta proporción en mayor cantidad corresponde al impuesto directo, o sea, impuesto a la renta, ¿ya? Esa proporción se pensaba de alguna manera con la reforma del año 2014 nivelarlo, o sea, que haya menor carga tributaria del punto de vista de los impuestos indirectos y que haya más carga por el lado de los impuestos directos. Sin embargo, esto todavía no se logra, ¿ya? Ahí puede haber una especie de, más bien es una debilidad dentro del sistema tributario chileno, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente el impuesto al consumo, el IVA, ¿cierto?, afecta, ¿cierto?, a los contribuyentes de menores ingresos, ¿ya? Aquellos que tienen menor propensión al ahorro. Entonces, los ingresos tributarios es esos 55 billones, o sea que es mucha plata, de los cuales, como les decía, cerca del 90% corresponde a ingresos tributarios, ¿ya? El segundo concepto, que es más plata da al fisco, que se supone que el sueldo de Chile, es el cobre, ¿ya? Pero representa cerca de, puede ser 3-5% del total de ingresos que percibe el Estado durante un año. Por tanto, de alguna manera, cuál es la fuente de financiamiento principal, ya, para sustentar todo el gasto público, son los ingresos tributarios. Por tanto, eso es lo que hoy día, de alguna manera, el Ministerio de Hacienda está mirando y quiere analizar, ¿ok? Entonces, eso más o menos es la visión respecto a los ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los gastos proyectados? O sea, son más o menos 16 billones sobre el ingreso, o sea, estamos gastando más de lo que está entrando dentro de la caja fiscal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente tuvimos en el año 2019, ¿cierto?, una crisis social, en el 2020 vino la pandemia, por tanto, de alguna manera el Estado ha tenido que entregar mayor ayuda, ¿cierto?, a la población, y también ha dado algunas medidas de alivio económico a las pymes, y obviamente eso cuesta plata, ¿ya? Esa es más o menos la situación actual de las finanzas públicas, ¿ok?
Y por otro lado, si pensamos en un balance como activos y pasivos, por el lado de los activos tenemos más o menos 18.000 millones de dólares, ¿cierto? Que están ahí, se supone, guardaditos en alguna parte. Y por otro lado tenemos una deuda bruta de 106.000 millones, ¿ya? Que equivale más o menos a un 34% del PIB. Si uno mira esta proporción de endeudamiento respecto de otros países de la OCDE, por ejemplo, Alemania, Japón, esta proporción está sobre el 100% del PIB, ¿ya? Por tanto, igual uno podría pensar que todavía hay cierta capacidad para que el fisco se endeude un poquito más, ¿ok? A algunos no les gusta mucho esa teoría porque de alguna manera puede colocar un poquito en riesgo, ¿cierto? O sea, el riesgo país obviamente podría aumentar, ¿ya? Esta es como la primera visión que quería darle respecto de los ingresos, los gastos, los activos y pasivos, todo pensando así como un poco contador, ya, pero desde el punto de vista económico, ¿ya? Esa es como la primera parte de la presentación. Ahora ya vamos a lo que nos convoca, que es básicamente el análisis de las exenciones y beneficios tributarios que realizó esta comisión. Acá hay que partir de la base de que esta comisión ya clasificó los impuestos en 3 grandes ítems. Por un lado, ya estableció el análisis de los impuestos corporativos, o sea, el impuesto a la renta, básicamente. Por otro lado, los impuestos personales, donde en el impuesto personal, principalmente, se analizó el impuesto único a segunda categoría, o los efectos más bien en este impuesto, y el impuesto global complementario. Y en una tercera parte se analizó el IVA y otros impuestos. Y dentro de otros impuestos se miró el impuesto de timbre de estampilla, se miró también las contribuciones, ¿ya? El impuesto de herencia y donaciones, ¿ya? Por tanto, fue de alguna manera una mirada más o menos completa de todo el sistema tributario. Respecto al impuesto corporativo, una de los beneficios o exenciones que más caro le sale al fisco es la ganancia de capital en acciones con presencia bursátil, ¿ya? Por si acaso, esta es una norma que se implementó por ahí por el año 2001 con la ley de mercado de capitales, ¿ya? Es una norma que hoy día al fisco le cuesta 900 millones de dólares al año. O sea, a ojos del fisco esto se llama gasto tributario, o sea, cuánto deja de percibir el Estado, ¿ya? Por realizar esta exención, que se supone el objetivo de esta exención, ¿cierto?, era incentivar el mercado de capitales, ¿ok? Entonces, este beneficio de exención son 900 millones de dólares. ¿Cuál es en sí la exención? Es que las acciones, ¿cierto?, que tengan presencia bursátil, que se vendan, ya, o sea, que se adquieran más bien y vendan, ¿cierto?, en una bolsa de valores, ese mayor valor no va a tributar, ¿ya? No tributa con ningún tipo de impuesto, ¿ya? Ese en sí es el beneficio, ¿ok? Ahora bien, ¿qué propone la comisión para efectos de alguna manera, parchar o arreglar esta norma? O sea, algunos de pleno derecho piensan que todo debiese eliminarse y eximirse de este beneficio, ¿ya? O sea, que no exista más esta exención. Otros economistas plantean que debiese a algunos inversionistas, por ejemplo, institucionales locales, acá podrían caer dentro de ese rango las AFP, y aquellos inversionistas no residentes podrían mantener el beneficio, ¿ya? Para que aquella inyección de capital no se vea de alguna manera afectada. Otros establecen que para los demás inversionistas, o sea, por ejemplo, una persona natural que quiere comprar algunas acciones, ¿cierto?, a esa persona, si tiene un mayor valor, se le podría aplicar a lo mejor algún impuesto en carácter de único, entre un 5 o un 15%. Esta opción, algunos países de la OCDE la tienen, por si acaso. Ya no es que a estos economistas se les haya ocurrido, sino que también leyeron lo comparado en otras jurisdicciones, ¿ok? Y otros dicen que este beneficio podría impactar el mercado de capitales y por tanto debiese mantenerse, ¿ya? Estas más o menos como las distintas ideas de cada uno de los economistas respecto de esta
de esta ley del artículo 107, ¿ya? Actualmente es la exención más cara, ¿ya? Para el fisco chileno, son 900 millones de dólares. Yo en un principio les dije que se estima que el total de exenciones son 9.000 millones, por tanto el 10% del total de exenciones es esta norma, ¿ya? Por tanto, esta es una de las que más, generalmente en la prensa, la que más se habla, ¿ok? Otro beneficio que también está dentro de los impuestos corporativos es el régimen ProPyme. Yo no voy a hablar tanto del régimen ProPyme, ayer tuvieron, o antes de ayer, creo que hubo otro colega que le explicó, se explayó muy bien de este régimen, le explicó un montón de cosas. Acá la idea es que, más o menos yo les comento una pincelada, ¿ya? De lo que se trata este régimen, ¿ya? Por si acaso, este régimen ProPyme fue introducido con la ley 21.210 de febrero del año 2020, fue con la última reforma tributaria, y este régimen ProPyme es una especie de evolución del antiguo artículo 14 letra ter. Ya no es que este régimen sea nuevo, sino que es un régimen que ya venía de antes, pero que se le agregaron o quitaron algunas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio para los contribuyentes que están en este régimen, ¿ya? Y que, por tanto, incide en la recaudación fiscal? Por ejemplo, la tasa diferenciada de impuesto corporativo. ¿Ya? Ustedes deben saber que el impuesto corporativo para aquellas empresas que están en este régimen actualmente es un 25%. Sin embargo, como medida del IVA de las pymes, durante el año 2020, el Ministerio de Hacienda estableció de que la tasa de impuesto corporativo, ¿ya? Por el año comercial 2020, 21 y 22 bajaría un 10%. Y esto básicamente va a darle mucha mayor liquidez a este tipo de compañía. Recuerden que el régimen ProPyme está en aquellas empresas que venden durante un año menos de 75.000 UF, o sea, está pensado para las empresas de menor tamaño, ¿ya? Por tanto, ahí hay una diferenciación en la tasa. Por otro lado, las empresas más grandes, la tasa de impuesto de primera categoría es un 27%, o sea, hay una diferencia más o menos sustancial. ¿Qué otro beneficio tienen las pymes? Tienen mucho menos obligaciones tributarias accesorias. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la contabilidad. O sea, las pymes no llevan contabilidad completa, ¿ya? Por tanto, ahí ya hay un menor costo para un costo de asesoría, a eso me refiero, para este tipo de empresas. ¿Qué propone la comisión respecto al régimen ProPyme? Dice, oye, debiese seguir el beneficio porque lleva tan poco que no hay estadística de cuánto vale este beneficio tributario, ¿ya? Por tanto, el régimen ProPyme, todos pensamos que no debiese pasar nada con ella hasta un tiempo más o menos, no sé, 3, 5 años más, probablemente en ese tiempo ya se va a evaluar con cifras en la mesa, ¿ya? Zonas francas. A ver, respecto a las zonas francas, este beneficio, que actualmente por si acaso las zonas francas en nuestro país operan en la ciudad de Iquique y en Punta Arenas, ¿ya? El régimen de zona franca igual lleva bastante tiempo, ya por si acaso fue introducido en el año 1975, ¿ya? Y obviamente este beneficio está dirigido a aquellos usuarios que se instalen, ¿cierto?, en zonas francas y desarrollen algún tipo de actividad, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio en sí? Exime de IVA, ¿cierto?, a todas las operaciones que desarrollen dentro de estos recintos de zona franca. Y además, exime de impuesto corporativo, o sea, no pagan impuesto a la renta, las utilidades de las empresas que tengan zona franca, ¿ya? Acá incluso yo alguna vez lo vi en la práctica, desde el punto de vista del control de estas utilidades y costos, uno debe ser bastante ordenado. ¿Y por qué? Porque uno tiene un balance, ¿cierto?, de una empresa que desarrolla actividades fuera de la zona franca y dentro de la zona franca. Y esos ingresos, esos gastos
deben separarse para fines de determinar el impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque en el caso del impuesto corporativo, las empresas que están en zona franca no pagan impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué dice la comisión respecto de este régimen preferencial? ¿Ya? Dicen que, obviamente, esto tiene un beneficio, o sea, hay que revisar el beneficio, dado que igual el costo fiscal es elevado, o sea, estamos hablando de 500 millones de dólares al año, ¿ya? Por tanto, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, y además considera que se produce bastante contrabando en esta zona, ¿ya? Así que yo creo que zona franca, en la probable, ya en el segundo informe, ya que realiza la comisión, probablemente ya va a establecer que tal vez este régimen se elimine o se estudie la forma de focalizar las ayudas a las personas que viven en lugares un poco más extremos, ¿ya? Esos son los beneficios o las exenciones que o sea, son más o menos, nosotros hablamos de 3 exenciones, sin embargo el informe más o menos establece como 8, ¿ya? Sin embargo, estas 3 que yo elegí, considero que son las más importantes, sobre todo por los montos que implica este gasto tributario para el fisco, ¿ok? Vamos a la letra B, que tiene que ver con impuestos personales, ¿ya? En impuestos personales, elegí la ganancia de capital en enajenación de bienes raíces. Esta norma, por si acaso, está establecida en la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? En el artículo 17, número 8, letra B, ¿vale? Es una ley que desde el año 2014, con la Ley 20.780, se ha venido modificando, ¿ya? ¿Y qué ocurría antes? Ocurría que si una persona natural vendía un bien inmueble y si por ese inmueble obtenía un mayor valor, ese mayor valor no tributaba, no pagaba ningún tipo de impuesto, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que se hizo en esa ley del año 2014? Fue, a cada persona natural que venda un bien raíz aún no relacionado, yo le voy a dar como fisco la opción de que 8.000 UFs, ¿ya? Del total, o sea, 8.000 UFs a la persona no van a tributar. ¿Qué significa esto? Si la persona compró un departamento o una casa, supongamos en 10.000 UF, ¿ya? Y después la vendió en 15.000, ¿ya? Obtuvo un mayor valor de 5.000. De las 8.000 UFs, 5.000 UFs no van a estar, ¿cierto?, a ningún tipo de impuesto. Por tanto, a esta persona le van a quedar 3.000 UF ahí como un saquito, ¿cierto?, una bolsita de un ingreso no tributable. ¿Se entiende? Si después esta persona compra y vende otro inmueble y ese mayor valor que realice son 5.000 UFs, de los 3.000, ¿cierto?, va a ocupar las 3.000 UF y los 2.000 debiese ya tributar. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ok? Ahora, mantener esta exención, ¿ya? O, que más que una exención, es una especie de, podríamos decir, una especie de subsidio de 8.000 UF que te entrega el fisco, le cuesta al Estado 300 millones de dólares, ¿ya? Anuales, por si acaso. ¿Ya? Ahora, también se planteaba que para aquellos bienes raíces que se adquirieron antes del año 2004, independiente de que yo los venda ahora y haya hecho un mayor valor de 10.000 UF, por ejemplo, o sea, que sobrepasan los 8.000, igual eso no va a tributar. Pero esa exención está pensada para bienes raíces adquiridos antes del año 2004. ¿Ya? Entonces, obviamente, para aquellos que compraron bienes antes del año 2004, es probable que se elimine la exención y digan, no, aunque tú hayas comprado, ¿cierto?, la casa o el departamento antes de ese año, y si hoy día vendes, ¿ya?, o enajenas ese inmueble, si obtienes un mayor valor, igual debes pagar impuestos, ¿ya? Pero está la posibilidad, dado que obviamente el costo tributario probablemente va a ser muy chiquitito, ¿ya? Está la posibilidad de que esos bienes sean retasados, ¿ya? Sean retasados con el fin de aumentar el costo tributario
y de que ese mayor valor no se vea tan afectado desde el punto de vista de la tributación, por si acaso, ¿ya? Esa es otra opción respecto de la enajenación de bienes raíces. Ahora, ¿cómo tributa este mayor valor? ¿Ya? O tributa con tasa única de un 10%, o tributa con una reliquidación de impuesto global complementario. ¿Qué significa esto? Que si yo el bien lo tuve durante 10 años, yo reliquido el impuesto durante 10 años, dependiendo del global complementario que tenga la persona que vende el inmueble, ¿ya? Esa es más o menos la forma en que tributa los bienes raíces, por si acaso, ¿ya? Otro régimen que se está estudiando y que en la última reforma, por si acaso, en la última reforma tributaria, en el mensaje de ley, ¿ya?, que mandó el Poder Ejecutivo al Legislativo para que esto se legisle, venía la opción de eliminar la renta presunta, ¿ya? Para los que no saben, este régimen de renta presunta está por ahí por el artículo 34 de la ley de la renta, y es aplicable para ciertas actividades económicas, ¿ya? Y estas actividades económicas son actividades en las cuales el servicio de impuesto interno es difícil de controlar o de fiscalizar, ¿ya? Por eso se dice que, por ejemplo, la actividad agrícola, transporte o pequeñas mineras son contribuyentes de difícil fiscalización, ¿ya? Así las cataloga, por si acaso, el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, como este tipo de contribuyentes no tiene una renta efectiva, o más bien actualmente la norma no les obliga a generar una renta efectiva, lo que hace o lo que propone la norma es establecer una presunción, ¿ya? O sea, ellos tributan en base a una presunción. En el caso, por ejemplo, de las empresas de transporte, la presunción, o sea, el fisco presume que este contribuyente, ¿ya?, su ingreso tributable es un 10% de la tasación fiscal del camión o taxi o lo que sea. O sea, sobre ese 10% yo le aplico la tasa de impuesto a la renta, que sería un 25%. ¿Ya? En el caso de la agrícola, ¿cierto? Es un 10% sobre el avalúo fiscal del terreno, y en el caso de la pequeña minería va de un 4 a un 20% sobre las ventas, ¿ya? Y esto básicamente depende del valor del cobre, ¿ya? Pero esa es la forma que tienen de tributar este tipo de contribuyentes. Ahora, para estar dentro de este régimen hay que cumplir varios requisitos, ¿ya? Uno de los cuales, y el principal, es cumplir con los topes de ingresos, los topes de ingresos en UEFs al año, ¿ya? Por eso hoy día esta comisión incluso está pensando en que en el caso del transporte, ¿ya?, se incluya la emisión de documentos tributarios, ¿ya?, en el caso del transporte, porque, por ejemplo, el transporte de carga por carretera, generalmente, o así debe ser, hay la emisión de un documento tributario, por ejemplo, una factura. Lo mismo con la minería, ¿ya? Pero el transporte no te entregan ningún tipo de documentación tributaria. Por tanto, se está estudiando la opción de que esta boleta electrónica, bueno, en este caso sería boleta, también se incluya este tipo de contribuyentes para controlar, ¿cierto?, el ingreso, ¿ya? Actualmente el costo fiscal que tiene mantener la renta presunta son 140 millones de dólares al año, ¿ya? Y acá fue transversal la comisión en el hecho de querer eliminar este régimen de renta presunta. Por tanto, yo personalmente creo que la renta presunta ya le queda poco ya para seguir ahí vigente. Otro beneficio, ya que impacta directamente en los impuestos personales, tiene que ver con una norma que está en el artículo 55T de la Ley de Impuesto a la Renta. Establece que para aquellas personas naturales que adquieran algún tipo de bien raíz, tienen la opción, obviamente que lo hayan adquirido con
algún crédito hipotecario, tienen la opción de rebajar de la base imponible, ¿ya?, del impuesto global complementario, los intereses, ¿ya?, que se hayan devengado dentro de este préstamo, dentro de este crédito, ¿ya? Este beneficio, por si acaso, tiene un tope de anual 8 UTA, o sea, alrededor de 4,5 millones de pesos, que no deja de ser un monto bastante, un monto importante, y pueden acceder a este beneficio a aquellos contribuyentes que durante un año hayan percibido rentas hasta 83 millones de pesos al año. Ya, o sea, estamos hablando de 6 millones, más o menos en promedio, 6 millones y medio mensual. Ya, o sea, una gran masa de contribuyentes pueden beneficiarse con esto. Entonces, ¿qué es lo que propone la Comisión? En su gran mayoría proponen eliminar el beneficio, ¿ya? Otros, ¿y por qué? Porque piensan que pueden haber contribuyentes que se estén beneficiando de esto, que tengan su casa donde ellos habitan, más algunas casas o departamentos de inversión, ¿ya? Por tanto, proponen focalizar el beneficio, o que este beneficio sea solamente efectuado en la vivienda donde habita la persona, ¿ya? Para que no se haya, o sea, porque se supone que lo que persigue esta norma es incentivar, o más bien, que las personas puedan adquirir una casa propia, ¿ya? Entonces, es probable que este beneficio también sea modificado, ¿ya? Ahora, ¿a quién le va a tocar modificar todo lo que yo le estaba conversando? Por si acaso la comisión lo que hace es proponer cambios, pero es muy probable que con el cambio de gobierno, al nuevo gobierno le toque recibir, ¿cierto?, este informe, estudiarlo y tal vez proponer algún tipo de modificación en la ley tributaria. Por si acaso ya hemos tenido hartas reformas, o sea, desde el año 2012 tuvimos una, fue la 20.630, ¿cierto?, con el primer gobierno del presidente Piñera. Después tuvimos otra con la presidenta Bachelet, la ley 20.780, 2014. Después hubo otra en el 2016, la 20.899, ¿ya?, que fue para arreglar la presidenta Bachelet, y ahora tuvimos otra, o sea, la 21.210, que es del año 2020. Entonces, ya llevamos un promedio de una reforma por cada 2 años. Es probable que con el nuevo gobierno se venga de nuevo otra gran reforma, pero ya debiese esto estabilizarse en el tiempo. Tampoco es muy bueno para el país tener tantos cambios desde el punto de vista impositivo, sobre todo pensando, ¿cierto?, en el inversionista extranjero, ¿ya?, que quiere más o menos tener o sea, tener claro cuál es el panorama tributario en el país que piensa invertir, ¿ya? Y aquí llevamos a la última parte de IVA y otros impuestos, ¿ya? El primero tiene que ver con los beneficios de las viviendas DFL2. Por si acaso, las DFL2 es una norma bastante antigua, es de por ahí del año 1959, ¿ya? Y que esta norma se realizó con el objeto de que las personas puedan adquirir una vivienda, ¿ya? Y les dio bastantes beneficios. Por ejemplo, la exención de impuestos de timbre y estampilla, cuando se compran, ¿cierto?, a través de un mutuo una vivienda, o sea, hay un descuento, o sea, más bien hay una exención, no pagan timbre y estampilla por esa operación. Hay rebajas en las contribuciones, en un 50%, hay exención de impuesto de herencia y donaciones, o sea, para quien percibe, por ejemplo, una casa, no sé, por el padre o la madre que a lo mejor falleció y lo heredó, en esa, ¿cierto?, en esa herencia no paga tampoco impuesto a herencia. Y para quien tiene un bien raíz que es considerado DFL2, si lo arrienda, por esos ingresos por canon de arriendo, tampoco pagan ningún tipo de impuesto, ¿ya? Actualmente el límite, y esto se realizó en el año 2012, se limitó la cantidad de viviendas que estaban bajo norma de DFL2. O sea, habían personas que tenían, no sé, 100 viviendas de DFL2, ¿ya?
eso ya era más que un abuso. Lo que hizo la norma ahí fue controlar, ¿cierto? O más bien limitar el beneficio y establecer que cada persona solamente puede tener 2 viviendas, ¿cierto? En DFL2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que recomienda la comisión acá? Recomienda eliminar este beneficio, ¿ya? O sea, que no haya más DFL2 y para aquellas personas, ¿cierto?, que quieran adquirir una vivienda, focalizar la ayuda de otra forma, ¿ya? Pero no a través de un beneficio tributario, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el crédito especial a la construcción, ¿ya? Esto está en el DL 910 del año 1975, ¿ya? Este otro beneficio tributario que cuesta harta plata, son 560 millones de dólares al año, ¿ya? Y se supone que ¿cuál era el objetivo de este crédito? Era disminuir el valor de las viviendas o casas, ¿ya? Por tanto, que el IVA que se le aplica a esa venta no interfiera tanto en el precio y por tanto para las personas, ¿cierto?, sea más accesible obtener un bien inmueble, ¿ya? ¿Y en qué consta el beneficio? Que básicamente es una rebaja al PPM que paga la empresa constructora, ¿ya? Es una rebaja del 65% del IVA débito fiscal, del IVA de la venta, ¿ya? Ahora, el inmueble no debe sobrepasar el monto de las 2.000 UF y el tope que tiene cada vivienda es de 225 UF, ¿ya? Ahora bien, si la empresa constructora no determina PPM, porque probablemente puede tener pérdida tributaria, ¿cierto?, puede acumularlo o imputarlo a otro tipo de impuestos, ¿ya? Acá también la comisión, en su mayoría, recomienda eliminar este beneficio, o sea, el IVA, el crédito especial al IVA, y también focalizar la ayuda, ¿ya?, de otra forma, no a través de una norma tributaria. ¿Ok? A los que nos dedicamos a impuestos, cada vez se nos van a achicar ahí las normas, vamos a tener menos trabajo probablemente. No, aunque no creo, porque con todas las reformas que uno tiene todos los años, cada día hay más nuevas normas y esta cuestión no es para nada, o sea, se va moviendo un montón, así que eso es muy difícil que pase. Lo otro es IVA a los servicios. Acá se propone, o sea, más bien, el IVA a los servicios está establecido por ahí por el artículo 2, pero, de la ley del IVA por si acaso, pero a su vez esta norma, o sea, el hecho grabado básico de servicio, establece que los servicios que están en el artículo 20, número 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta, que son muchos servicios, muchos actos de comercio, van grabados con IVA, ¿ya? Ahora, dentro de este artículo 20, número 3 y 4, no están, por ejemplo, los servicios profesionales, ¿ya? Los servicios profesionales están en el artículo 20, número 5. Por tanto, como no están dentro del numeral 3 y 4, no quedan comprendidos dentro del hecho grabado, ¿ya? Por tanto, lo que la comisión acá recomienda grabar todos los servicios, sin ningún tipo de distinción, y mantener o establecer exenciones, pero para casos muy justificados. Por ejemplo, los servicios de salud, los servicios educacionales, ¿ya? O sea, si ustedes ya ven la norma del artículo 12 y 13 de la ley de IVA, donde están las exenciones reales y personales, son muchas las exenciones, ¿ya? Por tanto, lo que se quiere hacer hoy día es un poquito eliminar exenciones y dejarlas que efectivamente se justifiquen, ¿ya? Otro crédito que se está estudiando también eliminar tiene que ver con el impuesto específico al diésel, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. El impuesto específico al diésel se creó en el año 86, ¿ya? Después del terremoto del año 85, ¿ya? Y se creó con el objeto, ¿cierto?, de este impuesto, reconstruir las carreteras que el terremoto destruyó.
Ahora, este impuesto, por si acaso, no lo pagan todos los contribuyentes, ¿ya? O sea, todos los que le echan benzina o petróleo, ¿cierto? Algún tipo de vehículo, a no todos les afecta, ¿ya? Por ejemplo, al común de los mortales, si yo tengo, ¿cierto? Un auto, le echo benzina, voy a pagar impuestos específicos, ¿ya? Que más o menos son 6 UTM por metro cúbico, y en el caso del diésel es 1,5 UTM por metro cúbico, o sea, igual es harta plata. Ahora bien, en el caso de las empresas de transporte, está el beneficio de que ellos puedan recuperar como crédito fiscal un porcentaje, un porcentaje, ¿cierto?, de el impuesto específico eh, que ellos generaron durante un mes. ¿Ya? Acá abajo, por si acaso, están los porcentajes y depende, obviamente, de los ingresos que perciban este tipo de contribuyentes. ¿Ya? Ahora, dice que el beneficio fue incorporado por la duplicidad de herramientas para financiar el mismo costo. O sea, acá, por si acaso, por un lado tenemos las carreteras, los peajes, y también nos están cobrando el impuesto específico. ¿Qué va a actualizar? Alguien por ahí vendió el micrófono, parece. Gracias, El gasto, Oye, el gasto fiscal. perdona, Gonzalo. Apaguemos los micrófonos, por Chiquillo, favor. vámonos. ¿Sí? ¿Ahora? El gasto fiscal de entregar este crédito para las empresas que utilizan, ¿cierto?, el diésel es 88 millones de dólares al año, ¿ya? Ahora, lo que recomienda la comisión es eliminar este beneficio, ¿ya? Y para corregir la externalidad generada por las fuentes móviles. Aparte que hay otro impuesto que es el impuesto verde, ¿ya? Eso ha sido la presentación. Por si acaso, yo más o menos, por cada uno de los tipos de impuestos, yo elegí las más importantes. Son más o menos, son como 7 u 8 por cada uno, o sea, por impuestos corporativos, impuestos personales y por otros impuestos. ¿Ya? Yo elegí entre 3 y 4. Hay otras exenciones y beneficios tributarios que están en el informe, ya que si quieren mirar, también se los puedo mandar ahí junto con la presentación. Sin embargo, obviamente por tiempo no hubiese dado haber analizado cada una de las exenciones que actualmente se están estudiando por parte de este grupo de economistas. Por si acaso, este grupo de economistas no es que sean economistas de gobierno, ¿ya? O sea, desde el punto de vista político son transversales, o sea, hay distintas líneas de pensamiento político, o sea, hay de izquierda hasta derecha, ¿ya? Así que eso fue la presentación. No sé si tienen dudas Oye, para ir Gonzalo, respondiendo. Antes de decirte nada, porque la encontré muy buena tu presentación, extraordinario lo que comentaste. A la gente recordarle que se inscriban en el chat, ¿cierto? Les va a tomar 5 segundos, ¿sí? Inscribirse. Pero, ¿sabes qué? En este momento no veo preguntas en el chat, pero a mí me llamó la atención una cuestión. Oye, Gonzalo, de todo lo que hablaste, ¿sabes qué me llama la atención? El tema de las viviendas. O sea, si nosotros sumamos las modificaciones al IVA de la construcción, todo lo que tiene que ver con estas 8.000 UFs de crédito y todas estas reformas que se están haciendo para tributar sobre el mayor valor de las viviendas, ¿cómo veis tú el tema me da la impresión que debieran encarecerse las viviendas o idea mía, Que Gonzalo? están caras. No, es que por eso te digo, yo estoy medio alarmado, porque el valor de la vivienda hoy día, como estamos, ya es tan carísimo, entonces seguir poniendo como no sé, como poner el dedo en la herida, sobre todo en las viviendas, yo lo encuentro muy complicado, no sé. Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que se supone que los beneficios para las personas, ¿ya? Y por tanto las empresas tienen que traspasar ese beneficio al contribuyente, ¿ya? Y eso no lo están haciendo, eso no se está haciendo, ¿ya? Encuentro toda la razón, o sea, las empresas, las constructoras, no están, ese menor costo impositivo no lo están, ¿ya? No se lo están brindando a la persona que compra o adquiere un bien inmueble, por ese caso. Ese es el problema actual, Te ¿ya? te entiendo. Oye, Alberto tiene una pregunta. A ver, escuchémoslo un poquito.
Alberto. Sí, a lo mejor está hablando, pero tienes que, no sé si se puede desmutear a Alberto Cruzat. Desmutear el término. Ahora sí, Ahí sí, ¿no? perfecto. Muchas gracias por la presentación. Yo lo que quería, bueno, una observación al principio, mencionaste que la OCDE había hecho énfasis en el tema de la financiación a través de impuestos, donde el impuesto al consumo es el que reporta mayor financiamiento para el gobierno. Pero dentro de las medidas que tiene pensado el gobierno, también mencionaste que es grabar servicios que actualmente están exentos, que están en el artículo 20, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces veo que hay como un contrasentido, o más bien dicho, se sigue aumentando esta brecha en el tema de financiamiento. Súper buen punto, Alberto. Sí, incluso más, hoy día, con la última reforma, se implementó el artículo 8, letra N, por si acaso, del IVA a los servicios digitales. O sea, hoy día tú compras Netflix, ¿cierto? Amazon, y por si acaso, Netflix o Amazon, no es que las empresas paguen mayor impuesto, sino que nosotros nos subieron los precios, ¿cierto? Claro. De las suscripciones, y estamos, ¿cierto? Ahí apoyando la caja fiscal. Pero totalmente de acuerdo contigo, o sea, hoy día, en vez de esa proporción, ya moverla más hacia el impuesto directo, está aumentando el impuesto indirecto, o sea, IVA, cargar más por ese lado la carga tributaria. Sí, súper de acuerdo. Eso, gracias. Gracias, Alberto. Buenísima observación. Oye, Gonzalo, ¿sabes qué es lo otro que me quedó dando vuelta de lo que hablaste? Mira, tú me conoces, pues, yo me conocí hace tiempo. Yo soy re desconfiado. Entonces, ¿cuál es lo que pasa es que, mira, si nosotros tenemos 8.000 UF de crédito cuando compráis una vivienda y la vendí, ¿cierto? Por el mayor valor. Claro, tú me decís que una forma de reducir eso es hacer la tasación, pues, ¿cierto? La tasación de la vivienda, cosa de ajustar el costo a un costo de reposición actualizado, por decirlo de alguna forma. Pero me queda dando vuelta, esto no repercutirá, porque obviamente si yo presento una tasación, yo le estoy diciendo al fisco, le estoy entregando el valor de mi vivienda, pues. Entonces, claro, no repercutirá en el hecho de que el fisco pueda decir, ya sabéis que está bien. Entonces, tu menor valor ya no son, o sea, tu mayor valor ya no es tanto, sino que es tanto porque tu costo de la vivienda es tanto. Pero ahora que me dijiste que el costo es tanto, entonces tus contribuciones son tanto ahora. ¿Tú estás pensando que te van a subir las contribuciones? Claro, porque tú mismo le estás entregando el valor, pues. Entonces, Sí, y pero lo más ojo probable es que va a estar sí, más alto que el valor de la sí, tasación fiscal, pues. sí. Pero ojo, Eduardo, que esa opción ya se está entregando para aquellas viviendas adquiridas antes del año 2004. ¿Ya? Actualmente, las empresas que están antes del año 2004, perdón, las viviendas adquiridas antes de ese año, ¿Ya? si tú ya la vendiste en el 2021, y la compraste, no sé, el 2002, aunque haga un mayor valor de 15.000 UF, no va a pagar nada, actualmente. No vas a pagar nada. La comisión propone eliminar ese beneficio para las viviendas adquiridas antes del año 2004. Eliminarla, dado que el costo tributario probablemente fue chiquitito, ¿cierto? ¿Ya? Y la casa o el inmueble vale harta plata, probablemente se revalorizó durante 15, 20 años. Se está pensando el costo, si te costó, no sé, 10 millones y hoy día vale 100, el costo retasarlo, o sea, que hoy día tu costo valga 80, pero tú pagas por contribuciones 100. Tú pagas contribuciones de acuerdo, o más bien pagas de acuerdo a un avalúo fiscal, ¿vale? Entonces, básicamente esa salida, entre comillas, que igual es beneficiosa para el contribuyente, o sea, Sí. porque el costo me va a aumentar, por tanto el mayor valor va a ser un poco más chico. Sí, sí. Sí, lo que pasa ¿Ya? es que como han venido evolucionando los precios de las viviendas, claro, es harto el impuesto que estamos hablando. Todo, o sea, cualquiera que venda una vivienda en estos momentos seguramente no se va a encontrarse una sorpresa gigante Así es. con el tema de los Hoy impuestos. día, sí, hoy día tienes dos mecanismos. Uno, o pago un 10% sobre el mayor valor, ¿Único? ¿vale? 10% en carácter de único.
¿Ya? O sea, si compré una vivienda, el costo fue 100, la vendí en 150, sobre esos 50 tú pagas el 10%, o sea, 5 pesos. Esa es una opción. La otra, que uno tiene que tirar la pega, hay que analizarlo. Sí, pues. La otra opción, ¿ya? Es reliquidar el impuesto global complementario. ¿Qué significa esto? Ya, durante el periodo en el cual la persona fue dueña de la vivienda. Si la persona tuvo 10 años en la vivienda, tú tienes que ir a mirar la tasa marginal de global complementario del contribuyente que vendió durante 10 años. ¿Vale? Y esa tasa tú le vas a aplicar, ¿cierto?, como impuesto a ese mayor valor. Si tú como contribuyente ganaste más del 10%, o sea, tu tasa marginal fue más del 10%, no te conviene, pues te conviene pagar el 10% nomás. Obviamente, obviamente. Tu tasa, no sé, supongamos que tu tasa efectiva es un 20%, no te conviene. Pero si es menos, sí te conviene. Puede ser un 4, un 5. Uno cuando compra, o sea, cuando vende viviendas, la idea es que haga ese estudio. ¿Qué me conviene más? Claro, lo que pasa es que claro, hay que hacer el estudio completo porque hay que sumar a esto las utilidades que están tributándose en global complementario que vienen de otras fuentes. Así Entonces, es. claro, porque ese tramo que podéis saltar es el complicado. Así es. ¿Ya? Eso por si acaso se instauró ya con la reforma en el año 2014, con la ley 20.780, creo que fue. Sí, 20.780. Lleva un par de años ahí en régimen. Ya, pues, yo no sé si en la audiencia hay más. Recuerden inscribirse. Por ahí parece que había otra, ¿no? En el chat. A ver. No vi, a ver, o no sé si no la puedo visualizar yo. Buenas tardes, se está visitando el PPT, me parece que no se ve. Ah, ya, ahí la persona que no se ve la PPT, después buenas tardes, cuando se mide la información que de todas las charlas no me ha llegado nada. Ah, ya. No, pero yo ahora voy a mandar mi charla o sea, la presentación más bien, ya, para que la compartan. Extraordinario. Entonces, ¿Ya? siendo las 18:53, vamos a poner término a esta actividad. En nombre de la Escuela de Contadores Auditores y de la UTEM, les doy las gracias a todos por estar acá presentes y los dejo invitados cordialmente a que se inscriban, ¿cierto? Para que, como les dije, nos retroalimenten y se puedan, ¿cierto?, ir actualizando de los contenidos que nos entrega la universidad. Y los dejo cordialmente invitados a las otras actividades que tenemos, ¿cierto?, en la universidad que van a ser de interés para ustedes, ¿sí? Y que sigan las redes sociales de la Escuela de Contadores, que por lo general, como somos todos ex UTEM, ¿cierto?, tenemos hartas novedades generalmente y podemos irlas transmitiendo. Un abrazo, gracias por la asistencia y bueno, finalizamos el ciclo de charlas. Hasta la próxima y estamos en Igualmente, contacto. Gracias, muchas Gonzalo, gracias. extraordinaria tu charla. Abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao.